Una esposa infiel solicitó el divorcio y entró al juzgado con su amante, riendo hasta que el juez leyó sus bienes. Te voy a destrozar en el juzgado, Daniel. La mitad de todo lo que has construido será mío. Esas fueron las últimas palabras que Melissa Whittaker le susurró a su esposo antes de entrar a la sala con su amante, con una sonrisa imponente. No tenía ni idea de que el hombre sentado frente a ella ya había orquestado la jugada financiera más brillante en la historia de los divorcios. Lo que sucedió después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el matrimonio, el dinero y la venganza. Espectadores, ¿qué harían si alguien a quien aman planeara en secreto quitarles todo por lo que han trabajado? ¿Hasta dónde llegarían para protegerse? Compartan sus opiniones a continuación. Jason Miller creía haber ganado la lotería. A los 36 años, siempre estaba en la ruina a pesar de sus gustos caros. Jason había pasado su vida adulta rebotando entre mujeres adineradas como una bola de pinball buscando la mayor ganancia. Agente inmobiliario, asesor de inversiones, vendedor de autos de lujo. Sus puestos cambiaban tan a menudo como sus direcciones, pero su objetivo era constante: encontrar una mujer rica y conquistar su cuenta bancaria. Se suponía que Melissa Whittaker sería su plan de jubilación. Durante 18 meses, su romance se había llevado a cabo en hoteles de 5 estrellas y restaurantes caros por todo Chicago. Melissa lo pagaba todo, por supuesto. La suite Península, donde se reunían 2 veces por semana. El Rolex Submarine que ahora adornaba la muñeca de Gion. El BMW M4 que conducía, registrado a su nombre, pero aparcado en su garaje. Está completamente encaprichada. Jason presumió ante su amigo Marcus mientras tomaban unas copas en el Four Seasons. Dice que su marido tiene al menos 8 millones. La mitad será mía cuando se divorcie. Marcus arqueó una ceja. ¿Tuyo? ¿No te vas a casar con ella? La sonrisa de Jason era depredadora. Más vale que sí. Hará lo que yo quiera cuando tenga el dinero. Ya hemos visto apartamentos en Miami. Viviendas en áticos, cariño. Lo que Jason no entendía era que Melissa lo veía exactamente como antes había visto a Daniel, como un medio para un fin. La diferencia era que el fin de John implicaba gastar su fortuna anticipada mientras le proporcionaba una emoción que Daniel nunca pudo. La noche que Melissa confrontó a Daniel, Jason esperó en su apartamento, con champán enfriándose, preparado el discurso de la victoria. En 23:30, vibró su teléfono. Listo. El mensaje de Melissa decía: lo tomó mejor de lo esperado, casi demasiado bien. Jason frunció el ceño al leer la última frase, pero la descartó. Los hombres ricos solían negar la pérdida de su riqueza. Daniel probablemente pasaría semanas con abogados intentando minimizar el daño antes de aceptar la realidad. 3 días después, el abogado de divorcio de Melissa, Ronald Chambers, presentó la documentación inicial. Chambers era exactamente lo que Melissa quería: agresivo, costoso y seguro de que las leyes de bienes gananciales de Illinois cumplirían con todo lo que había prometido. Esto debería ser sencillo, le dijo Chambers a Melissa durante su reunión de estrategia. Su esposo parece no tener una protección de activos sofisticada, ni cuentas en el extranjero, ni estructuras fiduciarias complejas. Todo parece estar a nombre conjunto o adquirido durante el matrimonio. Melissa sonrió, pensando en el ático que ella y Jason ya habían elegido en Miami. ¿Cuánto tardaremos en llegar a un acuerdo? 6 semanas, quizá 8. Los hombres como su esposo suelen ceder antes que librar costosas batallas legales que no pueden ganar. Ni Melissa ni Jason se molestaron en investigar la representación legal de Daniel. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que Grace Fulton nunca había perdido un divorcio con estructuras de protección de activos. Se habrían preguntado por qué Daniel parecía tan tranquilo. Habrían preguntado mejor sobre las leyes de bienes gananciales y sus excepciones. En cambio, planearon su futuro juntos, contando dinero que solo existía en su imaginación. Mientras Daniel Whittaker revisaba en su despacho de abogados documentos que pronto convertirían sus sueños en pesadillas, el bufete de Grace Fulton, en el centro de la ciudad, parecía más una sala de guerra que un bufete tradicional. Monitores de pared mostraban estructuras corporativas,
diagramas de flujo de activos y precedentes legales que habían tardado 7 años en perfeccionarse. Daniel se sentó frente a su escritorio de caoba, sorprendentemente tranquilo para un hombre cuya esposa acababa de exigirle la mitad de su fortuna. La presentó esta mañana, dijo Grace, deslizando la demanda de divorcio de Melissa por el escritorio. Demandas habituales de bienes gananciales. Su abogado es Ronald Chambers. Agresivo pero descuidado. Está asumiendo que eres un blanco fácil. Daniel examinó los documentos. Casa, negocios, vehículos, cuentas de inversión. Melissa quería todo dividido por la mitad, tal como había amenazado. ¿No tiene ni idea?, preguntó Grace, sabiendo ya la respuesta. Ninguna. Grace abrió un grueso expediente con la etiqueta Whitaker Asset Protection, establecida en 2016. 7 años de arquitectura legal se extendían sobre el escritorio como planos de un castillo inexpugnable. Repasemos a qué cree tener derecho la señora Whitaker, dijo Grace, con la voz llena de satisfacción de un maestro de ajedrez a punto de dar jaque mate. La casa se compró con fondos del fideicomiso familiar Whitaker, establecido 2 años antes del matrimonio de Daniel con Melissa. La propiedad legal residía en el fideicomiso, no en Daniel personalmente. La empresa constructora se reestructuró como Whitaker Brothers LLC en 2016, con Samuel poseyendo el 51% y Daniel el 49%. Melissa no tenía derecho a los activos de la LLC adquiridos antes del matrimonio. Los vehículos de lujo, todos registrados bajo la estructura de flota corporativa, técnicamente eran propiedad de la entidad comercial, no de bienes gananciales. Cuentas de inversión. Las importantes carteras existían dentro de la estructura del fideicomiso irrevocable. La cuenta corriente personal de Daniel contenía exactamente $47.000, su asignación mensual del fideicomiso. La belleza de esta estructura, explicó Grace, reside en su completa legalidad y documentación. Cada transferencia de activos, cada declaración corporativa, cada documento fiduciario se registró años antes de que Daniel conociera a Melissa. Samuel había sido más que un hermano durante los años de reconstrucción de Daniel. Había sido cómplice en la creación de una protección legal ética e infalible. ¿Qué puede reclamar realmente?, preguntó Daniel, aunque ya lo sabía. Grace sonrió. Su coche, registrado a su nombre, el contenido de la cuenta corriente conjunta, actualmente $150.000, y todas las pertenencias personales que trajo al matrimonio, de un acuerdo de divorcio de 8 cifras previsto a menos de $200.000. Mientras tanto, Melissa y John celebraban en Chicago Cudstack House, brindando por su fortuna anticipada con miles de botellas de vino. John ya había dado un depósito para el ático de Miami, confiado en que el divorcio de Melissa financiaría su nuevo estilo de vida. Por un nuevo comienzo, Melissa brindó, imaginando la devastación de Daniel al descubrir que la mitad de su imperio sería suyo. Si hubiera sabido que Daniel estaba en el despacho de su abogado, revisando documentos que la dejarían solo con un Honda usado y unas monedas, podría haber pedido algo más barato que Dom Perignon. La fecha del juicio estaba fijada para el 15 de enero. Melissa creía que caminaba hacia la victoria. En realidad, caminaba hacia la destrucción total. El sonido de sus tacones resonando en la escalinata de mármol del juzgado resonaba como disparos en el aire fresco de la mañana de Chicago. Zapatos de tacón Louboutin de diseñador, manicura de $400 y una sonrisa tan amplia que podría llenar la ciudad de energía. Su novio John caminaba a su lado, rodeándola posesivamente con el brazo por la cintura. Ambos irradiaban la confianza que da creer que estás a punto de ganar la lotería. Esto es todo, cariño, susurró Melissa mientras se acercaban a las puertas del juzgado. Después de hoy, nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Ronald Chambers, su abogado, se comportaba con la arrogancia de quien había aplastado a docenas de maridos adinerados en un divorcio. Su maletín contenía lo que él creía un caso pan comido. Reclamaciones de bienes gananciales por un valor aproximado de $4 millones. Recuerde, le susurró Chambers a Melissa mientras tomaban asiento. Muestre sus emociones, pero con dignidad.
Los jueces responden bien a las esposas agraviadas que mantienen la compostura. Melissa asintió, practicando ya la expresión que usaría cuando Daniel, inevitablemente, se derrumbara al escuchar las demandas del acuerdo. Al otro lado de la sala, Daniel se sentó en silencio junto a Grace Fulton. Sin traje caro, sin joyas llamativas, sin entrada dramática. Vestía una sencilla chaqueta azul marino y llevaba una sola carpeta manila. Para los observadores, parecía un hombre resignado a su destino. La jueza Lenora Arland entró exactamente a las 9 en punto. 23 años en el Tribunal de Familia le habían dado la capacidad de leer a las personas en segundos. Había presidido miles de procedimientos de divorcio y podía predecir los resultados antes de que los abogados terminaran sus alegatos iniciales. Hoy se sentía diferente. Whittaker contra Whittaker, anunció la jueza Arland. Disolución del matrimonio con división de bienes controvertida. Chambers se puso de pie con un aire teatral. Su señoría, mi clienta Melissa Whittaker solicita la distribución equitativa de los bienes conyugales por un total aproximado de 4 millones de pesos. La señora Whittaker apoyó el éxito empresarial de su esposo durante sus 5 años de matrimonio y merece la parte que le corresponde según los estatutos de bienes gananciales de Illinois. Hizo un gesto hacia Melissa, quien se secó los ojos con un pañuelo de papel en Q. Mi clienta solicita la división de la vivienda familiar valorada en 2.1 millones de pesos, el negocio de construcción valorado en 1.8 millones de pesos, vehículos de lujo por un total de 400,000 pesos y cuentas de inversión conjuntas con 300,000 pesos. Melissa apretó la mano de Exxon por debajo de la mesa. Este era el momento, el que los transformaría de amantes de clase media a millonarios de la jet set. La jueza Harjand revisó los documentos iniciales con expresión indescifrable. Señor Whittaker, ¿cómo responde a estas afirmaciones? Grace Fulton se levantó lentamente, con movimientos deliberados y controlados. Su señoría, mi clienta cuestiona la caracterización de estos bienes como bienes gananciales sujetos a división. Colocó una carpeta gruesa en el podio. Contamos con amplia documentación que prueba que los bienes en cuestión estaban legalmente protegidos antes de este matrimonio. Chambers se burló audiblemente. Su señoría, esto parece ser un intento desesperado por ocultar los bienes conyugales. La ley de Illinois es clara sobre los derechos de comunidad de bienes. La jueza Harjand entrecerró los ojos. En su experiencia, los abogados desesperados hacían ruido mientras los abogados seguros presentaban pruebas. Señorita Fulton, por favor, presente su documentación. Grace abrió la carpeta, revelando documentos que destruirían todo lo que Melissa creía sobre su futuro. Las manos de Grace Fulton se movían con precisión quirúrgica mientras extraía documentos que representaban 7 años de arquitectura legal. Cada página era un clavo en el ataúd de los sueños de Melissa. Su señoría, presento el fideicomiso familiar Whittaker, establecido el 15 de marzo de 2016, 2 años completos antes del matrimonio del señor Whittaker con la peticionaria. La jueza Harjand aceptó el primer documento, con su mirada experta examinando los sellos oficiales y las firmas notariadas. El fideicomiso era irrevocable, completo y completamente legítimo. La sonrisa confiada de Melissa se dibujó fugazmente. Miró a Chambers, quien hojeaba frenéticamente sus notas. Esto no se suponía que ocurriera. Su investigación no había demostrado ninguna estructura sofisticada de protección de activos. La residencia familiar en el Mitch Drive 847, continuó Grace, se compró íntegramente con fondos fiduciarios el 3 de septiembre de 2017. La titularidad legal reside en la entidad fiduciaria, no en el señor Whittaker personalmente. Otro documento cayó como un rayo sobre el escritorio del juez Harjand. Chambers se puso de pie de golpe. Su señoría, esto parece ser un intento de proteger retroactivamente los activos de reclamaciones legítimas de bienes gananciales. Siéntese, señor Chambers. La voz del juez Harjand transmitía una advertencia. Estos documentos están fechados y notariados años antes del matrimonio. Continúe, señorita Fulton. Whittaker Brothers LLC se constituyó el 8 de enero de 2016. El señor Samuel Whittaker posee el 51% de la propiedad.
El señor Daniel Whitaker posee el 49%. Todos los activos de la empresa, incluyendo el equipo de construcción y las propiedades comerciales, pertenecen a la LLC. El rostro de Melissa palideció. La mano de John encontró la suya bajo la mesa, pero la palma de él sudaba. La colección de vehículos, 10 automóviles de lujo registrados bajo la estructura de flota corporativa. Adquiridos con fondos de la LLC entre 2017 y 2023, no constituían bienes personales sujetos a división. El juez Harjand examinó la matrícula de cada vehículo. Anotó la propiedad corporativa y las fechas de compra, y las carteras de inversión por un total de 3.2 millones de pesos se mantenían dentro de la estructura de fideicomiso irrevocable. El señor Whitaker recibe una distribución mensual de 50,000 pesos para gastos personales, pero no tiene derecho a la propiedad del capital. Grace dejó la bomba final sobre el escritorio del juez. Los registros bancarios de la cuenta corriente conjunta de Whitaker, establecida después del matrimonio. Saldo actual, 150,000 pesos. Esto representa el único bien común sujeto a división. La sala del tribunal quedó en silencio, salvo por el sonido del mundo de Melissa derrumbándose. El juez Harjand revisó documento tras documento, cruzando fechas, verificando firmas, examinando la estructura legal que había protegido el patrimonio de Daniel con precisión matemática. El señor Chambers. Las reclamaciones de su cliente se basan en activos que legalmente pertenecían a entidades fiduciarias y corporativas antes de que se iniciara este matrimonio. ¿Cuál es su respuesta a esta documentación? Chambers tartamudeó, revolviendo papeles desesperadamente. Su caso, que era pan comido, se había evaporado como la niebla matutina. Melissa se giró para mirar a Daniel por primera vez desde que entró en la sala. Estaba sentado tranquilamente. No había triunfo en su expresión, solo una silenciosa reivindicación. 7 años antes, durmiendo en su camioneta tras la traición de Kendra, Daniel había jurado que esto no volvería a suceder. Hoy, esa promesa se cumplía. La fortaleza había resistido. La voz del juez Harjand cortó el silencio de la sala como una cuchilla cortando la seda. Tras revisar la documentación presentada, este tribunal concluye que los activos reclamados por el solicitante se transfirieron legalmente a estructuras fiduciarias y corporativas antes del matrimonio en cuestión. La respiración de Melissa se volvió superficial. El bolso de diseñador en su regazo de repente se sintió imposiblemente pesado. La propiedad fiduciaria de la residencia familiar no sujeta a división. El rostro de Jason palideció. El depósito del ático de Miami cruzó por su mente. Dinero que había pedido prestado contra su esperada ganancia inesperada. La propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, de la constructora, con titularidad establecida antes del matrimonio. Chambers garabateó frenéticamente intentando formular una estrategia de apelación para un caso que se desintegraba en tiempo real. Cuentas de inversión. Activos fiduciarios con origen prematrimonial documentado. El maquillaje impecable de Melissa no podía ocultar la devastación que se dibujaba en su rostro. Colección de vehículos, activos de la flota corporativa, no bienes conyugales. El juez Harland hizo una pausa, dejando que el peso de cada fallo se asentara antes de emitir el veredicto final. El demandante tiene derecho a la división de los bienes gananciales, que consisten en fondos de la cuenta corriente conjunta por un total de 150,000 pesos y bienes personales aportados o adquiridos individualmente durante el matrimonio. 150,000 pesos, el juez Harland declaró de los 4 millones de pesos esperados a menos de 200,000 pesos. La fantasía financiera de Melissa no acababa de morir. Se había ejecutado con precisión legal. Jason se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo de la sala. Esto es imposible, murmuró lo suficientemente alto para que el juez Harland lo oyera. Ya se dirigía hacia la salida. Sus sueños de vivir en un ático y coches de lujo se evaporaban a cada paso. El dinero prestado, las promesas que había hecho, el estilo de vida que ya había empezado a llevar. Todo se derrumbó como un castillo de naipes en medio de un huracán. Melissa vio a su amante abandonarla en tiempo real, comprendiendo con una claridad cristalina que John Miller nunca la había amado más de lo que ella había amado a Daniel.
Chambers recogió sus papeles con manos temblorosas. 40 años de experiencia en derecho del divorcio, y nunca había sido humillado tan profundamente. Su acuerdo de honorarios de contingencia de repente parecía una broma cruel. Daniel se puso de pie con calma, estrechó la mano de Grace Fulton y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sin regodeo, sin discurso de victoria, sin confrontación dramática. Melissa se sentó sola en la mesa de los demandantes, rodeada por los restos de sus ambiciones. La sala del tribunal se vació a su alrededor como agua que se drena de un vaso roto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jason. He terminado. Se acabó. La mujer que había entrado en la sala del tribunal esperando convertirse en millonaria salía con un Honda Civic usado y la ropa que llevaba puesta. A veces el karma no cae como un rayo. A veces cae como las matemáticas. 3 meses después, Melissa Whitaker estaba sentada en un estudio en Chamberg, mirando las facturas vencidas esparcidas sobre una mesa plegable que le servía de comedor. Los $150,000 del acuerdo de divorcio se habían evaporado más rápido de lo que debía. El alquiler del primer mes, los depósitos de seguridad, muebles básicos de tiendas de descuento, los honorarios legales que Chambers seguía exigiendo a pesar de perder estrepitosamente. El Honda Civic usado que había conducido desde el juzgado ahora necesitaba reparaciones que no podía permitirse. Jason había desaparecido al día siguiente del fallo judicial, llevándose consigo el Rolex que ella le había comprado y cualquier ilusión de que el amor venciera la pobreza. Su último mensaje había sido brutalmente honesto. No puedo vivir sin Blanca, cariño. Buena suerte. El depósito del ático de Miami que había perdido pertenecía a tiburones solitarios a quienes no les importaban sus decepciones románticas. John Miller trabajaba ahora en la construcción en Phoenix, usando un nombre falso y rezando para que sus acreedores no lo encontraran. Mientras tanto, la vida de Daniel Whitaker seguía igual. Despertaba en la misma casa, conducía los mismos coches, dirigía los mismos negocios. Los honorarios legales habían sido mínimos. El anticipo de Grace Fulton lo cubría todo, y el caso había sido tan sencillo que la facturación nunca superó las 5 cifras. Samuel pasó por la oficina de Daniel un martes por la tarde y encontró a su hermano revisando los planes de expansión para su cuarta obra. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Samuel, acomodándose en la silla frente al escritorio de Daniel. Daniel consideró la pregunta seriamente. 5 años de matrimonio, reducidos a documentos legales y cuentas bancarias divididas. Una mujer en la que había confiado completamente se reveló como alguien a quien nunca había conocido realmente sobre Melissa. No. La voz de Daniel no transmitía amargura ni ira, solo una tranquila resolución. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías hacía 7 años. La fortaleza se había mantenido tal como estaba diseñada. Grace Fulton llamó esa noche con una noticia que no sorprendió a nadie que comprendiera el carácter de Melissa. Ya estaba saliendo con alguien nuevo, un ejecutivo farmacéutico recién divorciado al que había conocido en un evento de networking en Northbrook. El patrón se reafirmaba con una precisión predecible. Hay gente que nunca aprende, observó Grace. Simplemente encuentra nuevas víctimas. Daniel colgó y volvió a su rutina nocturna, cenar con un libro, revisar la programación de los proyectos del día siguiente, acostarse temprano antes de otro día productivo. Pero al otro lado de la ciudad, Melissa aprendía lecciones de las que la riqueza y la belleza no podían protegerla para siempre. La soledad se sentía diferente cuando no se podía comprar la salida. El arrepentimiento sabía amargo mezclado con café instantáneo en lugar de vino añejo. Había jugado un juego que creía entender contra un oponente que ya dominaba todas las reglas. El sueño americano pertenecía a quienes lo construyeron legalmente, lo protegieron con sabiduría y nunca olvidaron que la confianza era el bien más preciado en cualquier relación. Daniel Whitaker había aprendido esa lección a los 31 años, durmiendo en una camioneta. Melissa Hayes la aprendía a los 30, mirando facturas sin pagar en un estudio, comprendiendo por fin la diferencia entre amar a alguien y utilizarlo. ¿Crees que Daniel se excedió? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias interesantes y realistas.